¿Crees que estas siamesas parecen irreales? Entonces, seguro que te sorprenderá lo que te voy a mostrar hoy. Gemelas con caras y cabezas fusionadas, hermanas con un solo cuerpo pero sin piernas, una gemela parásita y mucho más. ¿No estás preparado para esto? Imagina tener una conexión tan profunda con alguien que puedas ver a través de sus ojos, sentir sus emociones e incluso escuchar sus pensamientos. Suena a ciencia ficción, ¿verdad? Pero para Krista y Tatiana Hogan, esta es su realidad cotidiana. Estas extraordinarias gemelas, nacidas en Canadá en 2006, están unidas por la cabeza en una condición extremadamente rara conocida como craniópago. Pero lo que las hace verdaderamente extraordinarias es que sus cerebros están conectados físicamente, creando un vínculo neurológico como nada que la ciencia haya visto antes. Los médicos descubrieron desde el principio que las gemelas Hogan comparten algo llamado puente talámico, lo que significa que sus cerebros están literalmente conectados entre sí. Esto les permite experimentar el mundo de maneras que ningún otro ser humano puede. Cuando una ve un objeto, la otra sabe qué es, incluso si tiene los ojos cerrados. Si una bebe jugo, la otra puede saborearlo. Si una se ríe, la otra puede empezar a reír sin siquiera saber por qué. Es como si vivieran en dos cuerpos pero compartieran una sola conciencia. Un fenómeno que ha dejado completamente desconcertados incluso a los neurocientíficos. A pesar de su condición, Krista y Tatiana viven como niñas normales, jugando, aprendiendo y creciendo juntas. Sus personalidades son distintas. Una es más extrovertida y la otra es más tranquila, pero siempre parecen saber lo que la otra está pensando. Los expertos médicos han estudiado su caso de cerca, tratando de comprender qué significa su conexión única para el cerebro humano. ¿Podrían estar realmente leyéndose la mente? ¿Podrían sus sentidos compartidos contener la clave para entender cómo funciona realmente la conciencia? Los gemelos Hogan siguen asombrando al mundo, demostrando que el cerebro humano es capaz de cosas que nunca imaginamos. No todas las siamesas viven en el centro de atención de la investigación médica. Algunas, como Ganga y Jamuna Mondal, aceptan su singularidad y forjan su propio camino en la vida. Nacidas en la India, estas extraordinarias hermanas están unidas por el abdomen y comparten un cuerpo con 4 brazos y 3 piernas, lo que les valió el apodo de las hermanas araña. Durante años lucharon por encajar en un mundo que no las entendía. Rechazadas por su pueblo y por las escuelas, no tuvieron más remedio que unirse a un circo ambulante donde la gente pagaba para mirarlas como si fueran una atracción de feria. Pero Ganga y Yamuna no permitieron que su condición las definiera. En lugar de esconderse, tomaron el control de su narrativa, actuando en ferias e incluso encontrando el amor. Lo que las hace aún más increíbles es que, a pesar de compartir casi todo, incluidos los órganos vitales, funcionan como dos personas completamente independientes. Discuten, bromean, tienen diferentes gustos y aversiones, y sin embargo, se mueven en perfecta sincronía, navegando por el mundo con un ritmo que solo ellas entienden. Su vínculo es inquebrantable, no solo físicamente, sino emocionalmente, demostrando que incluso las vidas más inusuales pueden vivirse en sus propios términos. Pero no todas las siamesas eligen vivir como una sola. Algunas llevan vidas distintas a pesar de no estar nunca separadas físicamente. Lori y Doris Chappell, nacidas en Pensilvania en 1961, son un ejemplo asombroso de cómo dos personas pueden ser tan cercanas y al mismo tiempo tan completamente diferentes. A diferencia de Ganga y Yamuna, que actúan juntas, Lori y Dori desarrollaron carreras, intereses e incluso identidades separadas. Laurie siguió una carrera como trabajadora de hospital, mientras que Dori se convirtió en cantante de música country, actuando para miles de personas mientras su hermana simplemente se sentaba a su lado, sin interés en ser el centro de atención. Pero esa no es la única parte impactante. En 2007, Dori anunció públicamente que se identificaba como hombre, lo que las convirtió en uno de los únicos casos conocidos de siamesas con identidades de género diferentes. Sin embargo, a pesar de estas marcadas diferencias, viven sus vidas en armonía, lo que demuestra que las limitaciones físicas no dictan la identidad personal. Su caso sigue desconcertando a los médicos. ¿Cómo pueden dos personas que comparten parte del mismo cerebro tener mentes tan independientes? Y justo cuando uno piensa que los gemelos unidos no pueden ser más inusuales, está Manar Maged, una niña cuyo caso fue tan raro que sorprendió a los médicos de todo el mundo. Algunos casos de gemelos unidos son tan raros que incluso los médicos más experimentados se quedan sin palabras. Uno de esos casos es el de Manar Maged, una niña egipcia que nació con un gemelo parásito adherido a su cráneo. Pero a diferencia de otros gemelos unidos, el gemelo de Manar no estaba completamente formado. No tenía cuerpo, ni corazón, ni extremidades, solo una cabeza que podía parpadear, sonreír e incluso responder
responder al tacto. Era como si existiera una segunda persona, pero no tenía forma de sobrevivir por sí sola. La condición de Manar, conocida como Craniopagus parasiticus, es una de las más raras del mundo, con solo un puñado de casos registrados. Los médicos sabían que el gemelo parásito tenía que ser extirpado, pero la cirugía era increíblemente arriesgada. Separar las dos cabezas significaba cortar vasos sanguíneos y nervios que nunca se suponía que existieran de forma independiente. Después de una compleja operación de 10 horas, Manar se convirtió en el primer bebé de la historia en sobrevivir a este tipo de procedimiento. Pero a pesar del triunfo médico, sobrevino la tragedia. Apenas un año después, las complicaciones acabaron con su vida. Su caso sigue siendo uno de los más impactantes de la historia de la medicina, demostrando que el cuerpo humano puede desarrollarse de maneras inimaginables. Si el caso de Manar Maged fue una batalla contra lo imposible, Abby y Brittany Hensel son la prueba de que algunas siamesas no solo sobreviven, sino que prosperan. Nacidas en 1990 en Estados Unidos, Abby y Brittany son gemelas parapagas dicéfalas, lo que significa que comparten un cuerpo, pero tienen dos cabezas, cerebros y personalidades completamente separados. Lo que las hace tan increíbles no es solo su condición, sino la facilidad con la que desenvuelven la vida como una sola. Conducen, nadan, incluso practican deportes. Pero la parte más alucinante es que cada una de ellas controla solo un lado del cuerpo. Abby mueve el brazo y la pierna derechos, mientras que Brittany controla el izquierdo. Sin embargo, de alguna manera han dominado lo imposible, trabajando juntas con una coordinación que desafía la lógica. A pesar de tener diferentes preferencias e intereses, funcionan como una sola unidad, moviéndose sin problemas por el mundo de una manera que deja a los médicos asombrados. Su capacidad para vivir una vida tan sincronizada ha provocado una fascinación sin fin. ¿Cómo deciden qué comer? ¿Cómo escriben? ¿Cómo logran su independencia? Los gemelos Hensel han respondido a estas preguntas simplemente viviendo sus vidas, demostrando que dos mentes pueden realmente coexistir en perfecta armonía dentro de un mismo cuerpo. Mucho antes de que la medicina moderna pudiera siquiera intentar separar a los gemelos siameses, estaban Chang y Eng Bunke, los hermanos que dieron origen al término gemelos siameses. Nacidos en Siam, hoy Tailandia, en 1811, los gemelos Bunker estaban unidos en el pecho por una pequeña banda de carne. A diferencia de muchos gemelos siameses que comparten órganos, Chang y Eng tuvieron suerte. Su conexión era puramente externa, pero en el siglo XIX no había experiencia quirúrgica para separarlos, por lo que tuvieron que vivir la vida como una pareja permanente. Con solo 18 años fueron llevados a Estados Unidos y exhibidos como un espectáculo, pero en lugar de ser reducidos a artistas de feria, tomaron el control de sus propias vidas, amasaron una fortuna con sus apariciones y finalmente se establecieron en Carolina del Norte. Y aquí es donde su historia se vuelve realmente extraña. Se casaron con 2 hermanas, tuvieron un total de 21 hijos y lograron vivir vidas en su mayoría separadas, alternando entre sus 2 hogares cada 3 días. Incluso discrepaban políticamente. Uno apoyaba a la Confederación y el otro se oponía a ella, pero su destino estaba unido en todos los sentidos. Cuando Chang sufrió un derrame cerebral y murió, Eng lo siguió horas después, incapaz de sobrevivir sin él. Su legado sigue siendo inigualable, un recordatorio de cómo 2 individuos pueden dar forma a la historia mientras comparten una existencia. Si Chang y Eng demostraron que las siamesas podían formar una familia, María y Consolata Mwakikuti demostraron que podían lograr algo igual de increíble, la educación superior. Nacidas en Tanzania en 1996, las gemelas estaban unidas por el abdomen y compartían ambas piernas, lo que significaba que moverse requería una coordinación perfecta. Desde el momento en que nacieron, los médicos dudaron de que vivieran mucho tiempo y mucho menos de que asistieran a la escuela. Pero María y Consolata desafiaron todas las expectativas. A pesar de los desafíos físicos, sobresalieron académicamente. Asistieron a la escuela y se negaron a dejar que su condición las detuviera. Aprendieron a escribir, mecanografiar e incluso jugar juntas, lo que demostró que la determinación puede superar cualquier obstáculo. Su sueño era convertirse en maestras, y su historia ganó atención mundial cuando se inscribieron en la universidad para estudiar educación. Trágicamente, su viaje se truncó cuando las complicaciones de salud las llevaron a fallecer en 2018, pero su historia dejó un poderoso impacto. María y Consolata rompieron con la noción de que las siamesas no podían vivir una vida intelectual plena. No solo fueron sobrevivientes, fueron pioneras. La mayoría de los siameses se enfrentan a graves complicaciones de salud que acortan sus vidas, pero Ronnie y Donnie Gallion desafiaron todas las expectativas. Nacidos en 1951 en Estados Unidos, estaban unidos por el abdomen y compartían todo, desde el sistema digestivo hasta la parte inferior del cuerpo. Los médicos advirtieron a sus padres que la supervivencia más allá de la infancia era casi imposible, pero Ronnie y Donnie vivieron hasta los 68 años, lo que los convirtió en los siameses más longevos de la historia. Desde una edad temprana quedó claro que la separación no era una opción.
función, a diferencia de los gemelos que solo comparten piel u órganos menores. Los cuerpos de Ronnie y Donnie estaban demasiado entrelazados para separarlos de manera segura. Entonces, en lugar de centrarse en lo que no podían hacer, encontraron una manera de hacer que la vida funcionara. En sus años más jóvenes aparecieron en espectáculos secundarios y ferias, utilizando sus ganancias para mantener a su familia. Con el tiempo se convirtieron en celebridades menores en el mundo médico, estudiados por médicos y presentados en documentales sobre sus extraordinarias vidas. A pesar de los desafíos que implica desenvolverse en un mundo diseñado para cuerpos solteros, encontraron la felicidad en la rutina, el humor y la familia. Su vida récord terminó en 2020, dejando atrás una historia de resiliencia y hermandad que sorprendió al mundo. Pero aunque el caso de Ronnie y Donnie era sobre la longevidad, algunas condiciones combinadas son tan inusuales que desafían la definición misma de lo que puede ser un cuerpo humano. Como Lakshmi Tatma, la niña que nació con 4 brazos y 4 piernas. Si los mitos de dioses hindúes que cobran vida alguna vez tuvieran un paralelo en el mundo real, ese sería Lakshmi Tatma. Nacida en la India en 2005, Lakshmi tenía 4 brazos y 4 piernas, una condición causada por un gemelo parásito que nunca se desarrolló por completo. En un país donde la espiritualidad y la medicina a menudo se entrelazan, algunos la vieron como una encarnación viviente de la diosa Lakshmi, a quien tradicionalmente se representa con múltiples extremidades. Sus padres estaban divididos entre el asombro y el miedo. ¿Era su hija un milagro o se enfrentaría a una vida de sufrimiento? La realidad era mucho más médica que mítica. Las extremidades adicionales de Lakshmi no eran funcionales. Eran parte de un gemelo no desarrollado fusionado a su cuerpo. Aunque podía mover la cabeza y los brazos como cualquier niño normal, las extremidades adicionales le impedían realizar movimientos básicos. A medida que fue creciendo, se hizo evidente que necesitaría una intervención quirúrgica, no solo para moverse, sino para sobrevivir. En una operación maratónica de 27 horas, un equipo de 30 cirujanos logró extirpar el parásito gemelo, lo que le permitió a Lakshmi vivir una vida normal. Hoy está prosperando, lo que demuestra que incluso las condiciones más extremas se pueden superar con ciencia, habilidad y determinación. Para la mayoría de los gemelos unidos, las tareas cotidianas más sencillas son un desafío, pero para Sogna y Mona, el hecho de compartir un cuerpo no les impidió dedicarse a un arte que requiere precisión y coordinación: la música. Nacidos en la India en 2003, los hermanos están unidos por el torso y comparten hígado, vesícula biliar y piernas, pero tienen corazones y médulas espinales separados. A pesar de sus limitaciones físicas, su talento natural para tocar instrumentos musicales los distingue de otros gemelos unidos. Desde temprana edad, Sogna y Mona desarrollaron un interés por la música y dominaron instrumentos como el armonio y el teclado con una habilidad impresionante. Mientras que la mayoría de las personas tienen dificultades para coordinar ambas manos, estos gemelos deben trabajar juntos, controlando cada uno diferentes partes del instrumento para producir un sonido único y armonioso. Su capacidad para funcionar como uno solo les ha ganado la admiración en toda la India, e incluso han actuado en eventos públicos mostrando sus notables habilidades. Pero su camino no ha sido fácil. Como muchos gemelos unidos, fueron abandonados cuando eran bebés y crecieron en un orfanato. No fue hasta más adelante en la vida que se les dio la oportunidad de seguir su pasión y demostrar que su condición no era una limitación sino un don. Su historia es un recordatorio de que el talento, la determinación y la voluntad de triunfar pueden brillar sin importar las dificultades. Mientras que Sogna y Mona utilizaron su vínculo único para traer música al mundo, otras siamesas no tuvieron tanta suerte. Algunas no fueron vistas como personas, sino como experimentos científicos, como Masha y Dasha Krivosliapova, las gemelas soviéticas que soportaron toda una vida de pruebas médicas crueles. Si hay un caso de siamesas que se acerca al reino del horror, es el de Masha y Dasha Krivosliapova. Nacidas en la Unión Soviética en 1950, estas hermanas deberían haber vivido una vida de amor y cuidado. En cambio, se convirtieron en sujetos de un experimento médico que duró décadas, tratadas más como ratas de laboratorio que como seres humanos. Su condición ya era inusual. Eran gemelas parapagas dicefálicas, lo que significa que tenían cabezas separadas, pero compartían un solo cuerpo con 2 brazos y 2 piernas. Sin embargo, sus sistemas internos eran un misterio médico. Cada niña controlaba un lado de su cuerpo, pero tenían sistemas inmunológicos y funciones circulatorias separados. Esto llevó a los médicos soviéticos a verlos como una oportunidad de oro para la investigación médica poco ética. Desde la infancia, los separaron de sus madres y los colocaron en un instituto médico secreto, donde los sometieron a experimentos crueles. Los médicos probaron sus respuestas inmunológicas inyectándoles enfermedades a uno para ver si el otro enfermaba. Los expusieron a temperaturas extremas, descargas eléctricas e incluso a la inanición para estudiar su fisiología compartida. Pasaron toda su infancia en laboratorios, ignorando su dolor en nombre de la ciencia.
A pesar de los horrores que soportaron, Masha y Dasha sobrevivieron hasta la edad adulta, pero sus diferencias finalmente las separaron. Masha era dominante, controladora y dura, mientras que Dasha era callada y sumisa. A medida que envejecieron, el estilo de vida de Masha, que bebía mucho y fumaba, comenzó a pasar factura a su cuerpo compartido. Cuando murió en 2003, los médicos sabían que Dasha no sobreviviría mucho tiempo sin su hermana. Apenas 17 horas después, ella también falleció, lo que marcó el final de uno de los casos más perturbadores de siamesas de la historia. Algunas siamesas son recordadas por su anatomía inusual, mientras que otras dejan una marca en la historia a través de su talento y resiliencia. Millie y Christine McCoy, nacidas en 1851 en Carolina del Norte, no solo estaban unidas por la columna vertebral inferior, sino que también nacieron esclavas. Sus vidas comenzaron de la manera más trágica posible. Fueron vendidas varias veces cuando eran niñas, tratadas como una mercancía en lugar de como seres humanos. Pero a pesar de este comienzo horrible, saltaron a la fama, no como atracciones de feria, sino como talentosas músicas e intérpretes. Apodadas el Ruiseñor de dos cabezas, Millie y Christine sorprendieron al público con su canto perfectamente sincronizado. Sus voces se mezclaban tan bien que a menudo parecía que solo una persona cantaba, aunque hablaban y pensaban por separado. A medida que crecieron, aprendieron varios idiomas y realizaron giras por Estados Unidos y Europa, actuando para la realeza y grandes multitudes. No eran solo un espectáculo, eran artistas, pero su viaje no fue solo entretenimiento. Millie y Christine lucharon por su independencia y cuando se abolió la esclavitud utilizaron su fama para defender los derechos civiles y la educación de las personas que habían estado esclavizadas. A diferencia de muchas siamesas de su época, vivieron una vida digna y eligieron cómo eran vistas por el mundo. Cuando fallecieron en 1912 fue como mujeres libres que habían convertido su tragedia en triunfo. Pero no todos los siameses encuentran la paz en su vínculo. Algunos anhelan desesperadamente la separación, incluso cuando los riesgos son mortales, como Ladan y Laleh Villani, las gemelas iraníes que arriesgaron todo por la libertad. Para algunos siameses, estar juntos es una bendición. Para Ladan y Laleh Villani fue una prisión. Desde el momento en que nacieron en Irán, en 1974, supieron que eran diferentes. A diferencia de otros gemelos que aprendieron a vivir como uno solo, Ladan y Laleh tenían personalidades drásticamente diferentes. Ladan era introvertida y estudiosa, soñando con convertirse en periodista, mientras que Laleh era extrovertida y aventurera, con la esperanza de ser abogada. Pero no importa cuánto quisieran vivir vidas separadas, sus cráneos estaban fusionados, lo que los obligaba a moverse en la misma dirección literalmente. Durante décadas, los médicos les dijeron que la separación era imposible. Sus cerebros estaban tan entrelazados que una cirugía podría ser fatal, pero se negaron a darse por vencidos. En 2003, a los 29 años, finalmente encontraron un equipo de cirujanos en Singapur dispuestos a intentar lo impensable. La operación fue una de las más arriesgadas en la historia de la medicina, requiriendo casi 30 horas de cirugía y un equipo de docenas de médicos. Era su única oportunidad de salvar vidas individuales. Pero el cuerpo humano no siempre está destinado a estar dividido. A medida que avanzaba la cirugía, los médicos descubrieron que sus cerebros compartían demasiados vasos sanguíneos. A pesar de sus mejores esfuerzos, tanto Ladan como Laleh murieron en la mesa de operaciones con solo horas de diferencia. Su historia sigue siendo uno de los casos más trágicos de siamesas de la historia. Dos hermanas tan desesperadas por ser libres que estaban dispuestas a pagar el precio máximo. Nacidas en 1908 en Inglaterra, Daisy y Violet Hilton estaban unidas por la cadera, pero tenían órganos separados, lo que significa que podrían haber estado separadas. Pero ya sabes, sus primeros cuidadores las veían como máquinas de hacer dinero en lugar de como niñas. Desde la infancia, las exhibieron, las entrenaron como intérpretes y las obligaron a participar en espectáculos de vodevil, donde deslumbraron a las multitudes con su talento para el canto, el baile y la música. A medida que crecieron, su fama se disparó. Actuaron junto a leyendas de Hollywood e incluso protagonizaron la controvertida película de 1932 Freaks. Pero detrás del glamour fueron explotadas y controladas. Ganaron millones, pero nunca vieron un centavo. Después de finalmente lograr su independencia, lucharon por mantener sus carreras y finalmente trabajaron en una tienda de comestibles para llegar a fin de mes. Alguna vez adoradas por miles, murieron en la oscuridad. Su historia es un trágico recordatorio de cómo la fama puede ser tanto un regalo como una maldición. A diferencia de la mayoría de los siameses que se adaptan al movimiento, Giacomo y Giovanni Tocci, nacidos en Italia a finales del siglo XIX, ni siquiera aprendieron a caminar. Estaban unidos por la parte inferior del cuerpo con dos cabezas, torsos y brazos completamente desarrollados, pero solo dos piernas. En lugar de aprender a moverse como uno solo, dependían de sirvientes y familiares para que los llevaran a todas partes, lo que los hacía aún más inusuales que la mayoría de los siameses. Desde muy jóvenes se convirtieron en una curiosidad médica, estudiados por médicos y exhibidos en toda Europa. Las multitudes acudían a verlos, fascinadas por cómo dos mentes podían existir en un solo cuerpo. Pero después de años de exhibición se
retiraron a los 20 años, desapareciendo de la vida pública con la fortuna que habían amasado. Nadie sabe cuándo ni cómo murieron, ya que los registros de sus últimos años son escasos. Su misteriosa desaparición no hizo más que profundizar la fascinación que los rodeaba, convirtiéndolos en uno de los casos más extraños de gemelos siameses de la historia. Minal y Mira nacieron en 2022 en Pakistán. Fueron unidas por la cabeza, una de las formas más raras y arriesgadas de unión de gemelos. Sus cráneos estaban fusionados, pero lo que hizo que su caso fuera aún más complejo fue que sus cerebros estaban entrelazados, lo que hacía que la separación fuera increíblemente peligrosa. Los médicos temían que cualquier intento pudiera dejarlas discapacitadas permanentemente o algo peor. Sin embargo, en 2024 se realizó una cirugía revolucionaria. Un equipo de cirujanos expertos pasó más de 24 horas separando cuidadosamente sus delicados tejidos cerebrales y vasos sanguíneos. Fue una de las operaciones más complejas jamás intentadas, pero contra todo pronóstico, ambas hermanas sobrevivieron. Ahora, Minal y Mira se están recuperando y adaptándose a sus nuevas vidas como individuos. Su historia es un testimonio de lo lejos que ha llegado la medicina moderna y una visión de lo que podría ser posible para las gemelas unidas en el futuro. Lo que una vez se consideró imposible ahora es un milagro médico. Joseph Merrick, más conocido como el hombre elefante, vivió una de las vidas más extraordinarias y desgarradoras de la historia. Nacido en Leicester, Inglaterra, en 1862, Merrick parecía sano al nacer, pero a los 5 años su cuerpo empezó a cambiar. Se le desarrollaron tumores anormales, piel engrosada y una cabeza desproporcionadamente grande, afecciones que ahora se atribuyen a la neurofibromatosis y al síndrome de Proteus. De niño, Merrick sufrió un acoso implacable y tras perder a su madre a los 11 años, su vida se volvió aún más difícil. Incapaz de encontrar trabajo debido a su apariencia, recurrió al mundo de los espectáculos secundarios para sobrevivir. Mientras lo exhibían como un espectáculo, Merrick se ganaba la vida, pero soportó la crueldad de que lo vieran solo por sus diferencias físicas. Su vida cambió cuando el doctor Frederick Treves lo descubrió en un espectáculo secundario y le proporcionó refugio en el Hospital de Londres. Allí, Merrick encontró la paz por primera vez, decorando su habitación, leyendo y formando amistades, incluida una con la princesa Alexandra. Para quienes lo conocieron, la inteligencia, la bondad y la humanidad de Merrick brillaron. Trágicamente, Merrick falleció con tan solo 27 años, probablemente debido a su condición. A pesar de su corta vida, su historia perdura como un poderoso recordatorio para mirar más allá de las apariencias y ver la humanidad en cada persona. Imagínese haber nacido no solo con una extremidad adicional, sino con una tercera pierna completamente funcional. Esa fue la realidad de Frank Lentini. Nacido en 1889 en Sicilia, la condición de Lentini se debió a un gemelo parásito, lo que lo dejó con 3 piernas, 4 pies e incluso un segundo par de genitales. Si bien muchos podrían haber visto esto como una desgracia, Frank lo convirtió en una increíble ventaja, convirtiéndose en uno de los artistas de feria más famosos de su tiempo. El viaje de Frank hacia el centro de atención comenzó cuando su familia se mudó a los Estados Unidos en busca de mejores oportunidades para su hijo con un talento único. Cuando era un adolescente, Lentini cautivaba al público con sus hazañas atléticas. No rehuía su condición, en cambio la usaba a su favor, realizando acrobacias como saltar a la comba con su tercera pierna y patear balones de fútbol con facilidad. Lo que lo diferenciaba no era solo su anomalía física, sino su carisma y humor. Lentini solía bromear diciendo que tener 3 piernas hacía imposible encontrar un par de pantalones que le quedaran bien o una silla cómoda. El público lo adoraba no solo por su singularidad, sino por la confianza y el encanto que irradiaba. La historia de vida de Frank transmitía un poderoso mensaje de autoaceptación. A pesar de los desafíos de vivir con una enfermedad tan poco común, se casó, formó una familia y llevó una vida plena, demostrando que la singularidad puede ser una fortaleza. Annie Jones nació en 1865 en Virginia y desde muy temprana edad quedó claro que no se parecía a ninguna otra niña. Cuando tenía apenas 9 meses ya tenía una barba completamente formada, una condición conocida como hirsutismo. Si bien esto podría haber sido visto como un desafío, los padres de Annie aceptaron su diferencia y la introdujeron en el mundo de los espectáculos secundarios. A la edad de 5 años ya estaba actuando y se convirtió en una de las atracciones más famosas de P.T. Barnum. La barba de Annie, espesa y lujosa, se convirtió en su marca registrada, pero lo que realmente la diferenciaba era su gracia e inteligencia. Lejos de ser simplemente una rareza, encantaba al público con su ingenio y aplomo. Se vestía elegantemente, a menudo con vestidos hechos a medida, y se presentaba como una mujer sofisticada. Sus actuaciones no solo se centraban en la apariencia, celebraban la individualidad y la confianza en sí misma, alentando al público a repensar las normas sociales de belleza. La carrera de Annie se prolongó durante décadas, durante las cuales defendió ferozmente la dignidad de los artistas en las industrias del circo y los espectáculos secundarios. A menudo abogó por el trato humano a sus pares, demostrando que era mucho más que una mujer barbuda. Su legado, como el de Lentini, fue un testimonio de cómo aceptar la singularidad de uno puede transformar las percepciones sociales.
Imagínese vivir sin brazos ni piernas, pero arreglándoselas para pintar, escribir e incluso liar sus propios cigarrillos. Esta fue la extraordinaria vida del príncipe Randian, a menudo llamado el torso humano. Nacido en la Guayana Británica en 1871, la condición de Randian, conocida como síndrome de Tetra Amelia, lo dejó sin extremidades. Sin embargo, en lugar de definirse por lo que le faltaba, Randian sorprendió al público con lo que podía hacer. Randian fue llevado a los Estados Unidos en la década de 1880 por P.T. Barnum y rápidamente se convirtió en una atracción. Vestido con un cómodo mono de lana, exhibió su increíble destreza. Usando solo su boca y hombros, Randian podía encender un cigarrillo, afeitarse e incluso coser. El público quedó cautivado por su tranquila confianza y la practicidad con la que se desenvolvía en la vida. Sus actuaciones no eran exageradas ni teatrales, eran una cruda exhibición de determinación y adaptabilidad humanas. Fuera del escenario, Randian hablaba 4 idiomas, se casó y tuvo 5 hijos, lo que demuestra que su vida se extendía mucho más allá del escenario. La historia de Randian nos recuerda cómo la sociedad a menudo subestima a las personas en función de su apariencia. Su vida única nos lleva a otra figura incomprendida que despertó fascinación y controversia: Zip the Pinhead, un hombre cuya condición desdibujó la línea entre la realidad y la ficción. William Henry Johnson, más conocido como Zip the Pinhead, tuvo una de las carreras más inusuales en la historia del circo. Nacido en 1842 en Nueva Jersey, Johnson tenía una enfermedad llamada microcefalia, que le dejó un cráneo pequeño y afilado y discapacidades intelectuales. Sin embargo, lo que hizo famoso a Zip no fue solo su apariencia, sino la narrativa escandalosa creada a su alrededor. P.T. Barnum lo presentó como el eslabón perdido, afirmando que era un hombre salvaje descubierto en África, lo que agregó un aire de misterio a su personaje. En el escenario, las payasadas exageradas de Zip atrajeron tanto la curiosidad como la risa. A menudo usaba un traje peludo para realzar la ilusión de ser un hombre salvaje, ladrando y actuando como un animal mientras interactuaba con el público de manera lúdica. Mientras que algunos lo veían como una broma, quienes lo conocían lo describieron como amable, amigable y sorprendentemente ingenioso. Fuera del escenario, amaba la música, tocaba la guitarra y disfrutaba socializando con otros artistas. La vida de Zip pone de relieve la tensión entre el entretenimiento y la explotación, ya que fue celebrado y mal representado al mismo tiempo. Sin embargo, aprovechó al máximo su fama y actuó durante casi 60 años. Su historia prepara el escenario para otra artista cuya condición inusual marcó su vida de una manera que pocos podrían imaginar. Ella Harper, la chica del camello, que pasó a la historia. Ella Harper no se parecía a ninguna artista de su tiempo, por lo que se ganó el apodo de la chica del camello. Nacida en 1870 en Hendersonville, Tennessee, ella tenía una rara afección ortopédica llamada genu recurvatum congénito. Esto hacía que sus rodillas se doblaran hacia atrás, lo que le daba a sus piernas una apariencia similar a las patas traseras de un camello. Aunque esta afección le dificultaba caminar de manera tradicional, ella se adaptó usando sus manos para lograr estabilidad y movimiento, creando un modo de andar que se convirtió en su marca registrada. La singularidad de Ella rápidamente llamó la atención del Nickel Plate Circus de Dwight H. Harris. En la década de 1880 se convirtió en una atracción estrella, ganando $200 a la semana, una suma notable para la época. Sus fotos publicitarias, a menudo aparecía junto a un camello vivo, enfatizaban su forma de andar distintiva y añadían mística. A pesar de su fama, la vida de ella no estuvo completamente consumida por los focos. En 1886 expresó su deseo de dejar el circo para estudiar y llevar una vida más tranquila. Fiel a su palabra, se alejó de la actuación y pasó a la historia. Sus últimos años quedaron en gran medida sin documentar. La capacidad de Ella para aceptar su condición y convertirla en una oportunidad habla de su resiliencia. Chang y Eng Bunker son sin duda los gemelos siameses más famosos de la historia. Nacidos en 1811 en lo que hoy es Tailandia, los gemelos estaban unidos por el pecho por una banda de cartílago que conectaba sus hígados. Su condición única era tan rara que acuñó el término gemelos siameses, un nombre que perdura en la terminología médica. A pesar de su conexión física, Chang y Eng eran notablemente independientes. Cada uno poseía su propia personalidad e intereses. Los gemelos fueron descubiertos por un comerciante británico y llevados a los Estados Unidos en la década de 1820, donde se convirtieron en artistas célebres. Su acto mostró no solo su conexión física, sino también sus talentos individuales, incluidas las acrobacias y la oratoria. Con el tiempo tomaron el control de sus propias carreras, dejando atrás a los representantes para construir una fortuna a través de giras autogestionadas. En un giro sorprendente, se retiraron del mundo del espectáculo en la década de 1830, compraron una plantación en Carolina del Norte y se convirtieron en ciudadanos estadounidenses. La vida de Chang
Yang Eng no estuvo exenta de desafíos. Se casaron con hermanas, tuvieron un total de 21 hijos y sortearon dinámicas familiares complejas, siendo literalmente inseparables. Su historia es un testimonio de adaptabilidad y ambición, allanando el camino para conversaciones sobre la individualidad dentro de la conexión física. De su éxito, ahora pasamos a la vida de Fannie Mills, cuya condición inusual le valió el apodo de Ohio Bigfoot Girl. Fannie Mills era conocida por un apodo llamativo e inolvidable, Ohio Bigfoot Girl. Nacida en Ohio en 1859, tenía una enfermedad rara, probablemente la enfermedad de Milroy, que le causaba una hinchazón grave en las piernas y los pies debido a un linfedema. Sin embargo, lo que realmente llamó la atención fue su cabeza inusualmente grande, que contrastaba marcadamente con su pequeña figura. Su apariencia despertó la curiosidad generalizada y se convirtió en una figura destacada en los espectáculos de feria a fines del siglo XIX. La enfermedad de Fannie le dificultaba la vida diaria, pero el tiempo que pasó bajo los reflectores le dio un sentido de propósito. Actuaba en ferias estatales y otros eventos públicos, a menudo exhibida junto a objetos o comparaciones para enfatizar sus rasgos únicos. Los carteles de los espectáculos de feria enfatizaban sus enormes pies, incluso ofreciendo una hermosa granja a cualquier hombre que se casara con ella, aunque la verdad de estas afirmaciones a menudo se inventaba para la publicidad. Si bien se sabe poco sobre su vida personal, los registros sugieren que finalmente se alejó de las exhibiciones públicas, prefiriendo una vida más tranquila lejos de la mirada de multitudes curiosas. La historia de Fannie resalta la delgada línea entre la fascinación y la explotación, un tema que se refleja en la vida de Johnny Eck, quien también fue celebrado por su notable físico, pero lo utilizó para forjar una carrera que se extendió mucho más allá del mundo de los espectáculos secundarios. Johnny Eck era más que un simple artista de espectáculos secundarios. Era un artista y animador polifacético cuyo físico único nunca definió sus ambiciones. Nacido en 1911 en Baltimore, Maryland, Johnny nació con agenesia sacra, una enfermedad poco común que lo dejó con un cuerpo superior completamente desarrollado pero sin piernas. Su torso, sorprendentemente simétrico y atlético, le valió el apodo de El Niño Rana, pero Johnny se veía a sí mismo como mucho más que una curiosidad. La carrera de Johnny comenzó en espectáculos ambulantes, donde realizaba acrobacias y trucos que mostraban la fuerza de su cuerpo superior. Podía caminar sobre sus manos con una agilidad increíble e incluso subirse a plataformas con facilidad, pero su talento no se detuvo allí. Johnny tenía pasión por el arte y se convirtió en un consumado pintor, músico y titiritero. Su gran oportunidad llegó en 1932 cuando protagonizó el clásico de culto Freaks, donde su encanto y talento le valieron un legado duradero. A pesar de su fama, Johnny vivió una vida con los pies en la tierra, dirigiendo un estudio de fotografía con su hermano gemelo y relacionándose con su comunidad local. Su historia es un testimonio de vivir más allá de las expectativas sociales y abrazar la individualidad al máximo. La historia de Krau Farini es una historia de intriga, ciencia y la línea borrosa entre realidad y ficción. Nacida en Laos en 1876, Krau tenía hipertricosis, una enfermedad que le provocaba un crecimiento excesivo de vello en la cara y el cuerpo. Su apariencia, combinada con sus articulaciones inusualmente flexibles, la convirtieron en un tema de fascinación para los científicos y el público por igual. Cuando era solo una niña, fue traída a Europa por Carl Hagenbeck, un conocido comerciante de animales y promotor de espectáculos de feria, y pronto se encontró exhibida como el eslabón perdido. Los promotores afirmaron que Krau era una prueba de la teoría de la evolución de Darwin, sugiriendo que era un ejemplo vivo de una etapa de transición entre los simios y los humanos. Le enseñaron modales ingleses y europeos, lo que solo se sumó al misterio de su acto. Krau actuó en circos y espectáculos de feria, donde impresionó al público con su inteligencia e ingenio. A diferencia de muchos artistas de su tiempo, Krau parecía aceptar su papel, incluso se vestía elegantemente para desafiar las percepciones de lo que se consideraba normal. La historia de Myrtle Corbin es tan fascinante como única. Nacida en Tennessee en 1868, Myrtle tenía una rara enfermedad llamada Dipigus, que la hizo nacer con dos pelvis completamente formadas y un par de piernas extra. Si bien sus piernas adicionales eran más pequeñas y no le permitían caminar, su anatomía inusual la convirtió en un objeto de intensa curiosidad. Cuando tenía 13 años, Myrtle se unió al circo, promocionado como la niña de cuatro patas de Texas. Lo que diferenciaba a Myrtle no era solo su enfermedad, sino la forma en que asumía sus diferencias. El público se maravillaba con su actitud alegre y su disposición a compartir su historia. A menudo usaba vestidos confeccionados para resaltar las cuatro patas, lo que hacía que sus actuaciones fueran tanto exhibiciones anatómicas como declaraciones personales. A pesar de la naturaleza explotadora del espectáculo, Myrtle recibió una buena remuneración, se ganó la vida cómodamente y alcanzó la fama en su época. Más tarde se casó y tuvo 5 hijos, desafiando aún más las expectativas sociales de lo que alguien con su enfermedad podía lograr. La vida de Myrtle fue un testimonio de normalidad coexistiendo con lo extraordinario, una idea también encarnada por Ella Ewing, una figura imponente cuya estatura le trajo tanto fama como desafíos.
Ella, Ewing, conocida como la Giganta de Missouri, fue una de las mujeres más altas de la historia. Nacida en 1862 en LaGrange, Missouri, el crecimiento de Ella comenzó a acelerarse inusualmente después de los 7 años debido a una condición que ahora se cree que es gigantismo. Cuando llegó a la edad adulta, Ella medía la asombrosa altura de 254 centímetros. Su altura llamaba la atención donde quiera que iba, pero también le trajo consigo desafíos importantes, como encontrar ropa, muebles e incluso casas que pudieran acomodarse a su tamaño. Al principio, ella se mostró reacia a salir a la luz pública, pero finalmente se unió al circuito circense, donde encontró fama e independencia financiera. Realizó giras con grandes espectáculos, incluido Barnum and Bailey, y ganó suficiente dinero para mantener a su familia y construir una casa personalizada según sus necesidades. A pesar de su fama, Ella era conocida por su naturaleza humilde y amable, lo que la hizo querer tanto a los fanáticos como a los lugareños de su comunidad de Missouri. La vida de Ella fue un equilibrio entre superar las dificultades y aprovechar las oportunidades, al igual que Myrtle Corbin. Por su notable estatura, pasamos ahora a Charles B. Charles B. Tripp, conocido como el prodigio sin brazos, fue un hombre que redefinió lo que significaba ser autosuficiente. Nacido en 1855 en Ontario, Canadá, Tripp nació sin brazos, pero desarrolló habilidades extraordinarias usando sus pies. Desde muy joven se negó a permitir que su condición lo limitara. Al usar los dedos de los pies con una precisión increíble, dominó tareas que la mayoría de las personas realizan con las manos, como escribir, pintar e incluso afeitarse. Su talento no solo sorprendió a quienes lo rodeaban, sino que finalmente lo llevó a una carrera que mostró sus habilidades a miles de personas. Tripp se unió al circo de P.T. Barnum, donde el público se maravilló con su arte y destreza. Podía cortar papel en diseños intrincados, crear impresionantes letreros escritos a mano e incluso construir muebles. Sus actuaciones no eran para generar lástima, sino admiración. La gente se sentía atraída por su ingenio y su tranquila confianza. Lo que hizo que Tripp fuera único fue su enfoque de la vida. Se centró en sus capacidades, no en sus limitaciones. A menudo colaboraba con Ellie Bowen, un artista sin piernas, para demostrar el potencial ilimitado de la adaptabilidad humana. Tripp más tarde dirigió un negocio de fotografía, lo que demostró que su talento se extendía más allá del escenario. La vida de Tripp ejemplificó el poder de la determinación, y su éxito a la hora de redefinir las percepciones sociales de las diferencias físicas prepara el terreno para Isaac W. Isaac W. Sprague se ganó el título de El esqueleto humano debido a su excepcional delgadez. Nacido en 1841 en Massachusetts, Isaac creció como un niño sano hasta su adolescencia, cuando comenzó a perder peso rápidamente. A pesar de consumir una dieta normal, no pudo mantener la masa corporal y finalmente se estabilizó en solo 20 kilogramos con una altura de 168 centímetros. Los expertos modernos creen que Sprague pudo haber sufrido un trastorno metabólico no diagnosticado que hizo que su cuerpo quemara calorías a un ritmo anormal. Incapaz de realizar trabajos regulares debido a su frágil salud, Isaac se unió al circo, donde su apariencia cautivó al público. No era un artista en el sentido tradicional, en cambio a menudo se lo exhibía como una maravilla médica viviente. La estructura esquelética de Sprague atraía la atención y la curiosidad, pero se comportaba con dignidad, ganándose el respeto de sus compañeros y del público. Aunque su delgadez fue su mayor logro, también le dificultó la vida. Luchó contra la debilidad física y la propensión a las enfermedades, pero siguió trabajando para mantener a su familia. La condición de Isaac, terriblemente frágil, contrastaba marcadamente con la de artistas como Félix Verle, cuya piel increíblemente flexible mostraba un tipo de anomalía física completamente diferente, atrayendo al público a un mundo de habilidades humanas aparentemente imposibles. Félix Werle, conocido como el hombre de la piel elástica, asombró al público con una afección que hacía que su piel fuera increíblemente elástica y resistente. Nacido en Wisconsin en 1858, Werle tenía lo que ahora se conoce como síndrome de Ehlers-Danlos, un trastorno del tejido conectivo que le daba su inusual flexibilidad. Su piel podía separarse varios centímetros de su cuerpo y volver a su posición original sin sufrir daños, un fenómeno que desconcertó a los médicos y fascinó al público. La carrera circense de Werle floreció a principios del siglo XX, cuando comenzó a actuar en grandes espectáculos secundarios y circos itinerantes. Durante su acto demostraba su piel flexible, estirándola sobre objetos o tirando de ella para darle formas increíbles, dejando al público atónito. A diferencia de otros artistas cuyo talento requería años de práctica, las habilidades de Werle eran completamente naturales, lo que lo convertía en una anomalía incluso entre los artistas de espectáculos secundarios. A menudo combinaba sus demostraciones con humor, lo que hacía que su acto fuera a la vez entretenido
divertido y desenfadado. Más allá del escenario, Wehrle era descrito como un hombre amigable y accesible, un hombre que se enorgullecía de su singularidad mientras mantenía una sensación de normalidad en su vida personal. Su condición, aunque fascinante, tenía sus desventajas como articulaciones frágiles y un mayor riesgo de lesiones, pero Wehrle rara vez hablaba de estos desafíos. En cambio, se centró en usar su talento natural para maravillar al público. La notable elasticidad de Félix fue un recordatorio de la infinita diversidad de la anatomía humana, allanando el camino para que otros artistas con condiciones únicas compartieran sus dones. Charles Stratton, más conocido como General Tom Thumb, no fue solo un artista, fue una sensación mundial que cambió la percepción del enanismo en el siglo XIX. Nacido en 1838 en Bridgeport, Connecticut, Charles dejó de crecer después de su primer año y cuando era adulto solo medía 63 centímetros. Su pequeña estatura se debía a una forma de enanismo proporcionado que era excepcionalmente poco común y lo convirtió en una curiosidad de su época. Cuando tenía solo 4 años, el empresario de espectáculos P. T. Barnum lo descubrió y vio un inmenso potencial en el encanto y la inteligencia del niño. Bajo la tutela de Barnum, Charles se convirtió en General Tom Thumb, un personaje más grande que la vida. Vestía uniformes de estilo militar, realizaba sketches cómicos y cantaba canciones en el escenario. A la edad de 5 años estaba de gira por todo el mundo, actuando para la realeza, incluida la reina Victoria. El público estaba cautivado no solo por su tamaño, sino por su presencia en el escenario. Era divertido, ingenioso y absolutamente seguro de sí mismo. Con el paso de los años, Charles añadió números más elaborados a su repertorio, incluidas imitaciones de Napoleón Bonaparte y Hércules. Fuera del escenario, Charles llevó una vida relativamente normal. Se casó con Lavinia Warren, una compañera de profesión y enana proporcionada, en lo que se denominó la boda del siglo, a la que asistieron miles de personas. Aunque alcanzó una inmensa riqueza y fama, Charles mantuvo los pies en la tierra, ganándose el respeto no solo por su talento, sino también por su profesionalismo. De niño no hablaba mucho. De hecho, la gente pensaba que algo andaba mal. Lionel Messi era pequeño, tímido y muy concentrado. Tan concentrado que, en cuanto tenía un balón de fútbol a sus pies, el mundo que lo rodeaba se desvanecía. Más tarde se creyó que mostraba signos del espectro autista, especialmente síndrome de Asperger, algo que a menudo observan quienes han estudiado su desarrollo y comportamiento. Lo que parecía desapego era en realidad una concentración agudísima que definiría el futuro del fútbol. Messi no necesitaba grandes discursos. Dejaba que sus pies hablaran. En el campo no solo era bueno, sino quirúrgico. Los expertos notaron desde el principio que jugaba de forma diferente. No se limitaba a perseguir el balón como otros niños, lo anticipaba, interpretaba patrones, espacios y comportamientos de los jugadores de una forma casi sobrehumana. El autismo, en este caso, no lo frenó, le dio una forma única de ver el juego. Al crecer en Rosario, Argentina, Messi enfrentó muchas dificultades, desde deficiencias hormonales que afectaron su crecimiento hasta ser el niño más callado de la cancha. Pero esa misma tranquilidad lo ayudó a concentrarse como nadie. De adolescente, veía los partidos obsesivamente, no por diversión, sino para estudiarlos. Sus rutinas eran estrictas, sus rituales inquebrantables. No ansiaba fama, ansiaba precisión. Sus allegados dicen que, incluso durante las victorias contundentes, no se descontrolaba en celebraciones. A menudo miraba al público o al césped absorto en sus pensamientos. No era indiferencia, sino profundidad. Eso es lo que pasa con el autismo. Puede dificultar la expresión de las emociones, pero no significa que no se sientan. A menudo se sienten con mayor intensidad. Hoy, Lionel Messi no es solo un campeón del mundo. Es una leyenda viviente, un jugador que se convirtió en el mejor sin ser ruidoso, sin ser ostentoso, sin encajar en ningún molde. Durante un show de comedia en vivo que sorprendió a todos, Elon Musk mencionó casualmente algo que la mayoría de las figuras públicas evitan. Dijo que tiene Asperger. No le pareció gran cosa, pero dijo mucho sobre cómo funciona su cerebro. Musk no es conocido por ser fluido en las conversaciones ni relajado en público, y esa es parte de la razón por la que a veces la gente lo encuentra difícil de leer. Pero cuando ves lo que ha construido, Tesla, SpaceX, Starlink e incluso los pasos recientes hacia la integración de la IA, comienzas a comprender que su pensamiento no es típico. Es técnico, visual, basado en patrones y a menudo fuera de lo que la mayoría de la gente considera posible. Musk no solo sigue reglas, las reescribe, y eso es común en muchas personas con autismo. Ven lagunas que otros pasan por alto. Se sumerge profundamente en las ideas, pierde la noción del tiempo y se hiperconcentra de una manera que puede llevar a avances o al silencio total en las reuniones. No pretende ser refinado y eso lo convierte en una de las mentes más impredecibles de la tecnología moderna. Mucho antes de que Musk naciera, otro hombre trabajaba hasta altas horas de la noche diseñando máquinas para las que el mundo no estaba preparado. Nikola Tesla.
Podía visualizar dispositivos completos en su cabeza y rotarlos mentalmente, corrigiendo defectos sin siquiera tocar el papel. Ese nivel de simulación mental es poco común, y los psicólogos modernos creen que Tesla probablemente mostraba signos de autismo. Odiaba las luces brillantes y los sonidos fuertes, seguía horarios rígidos y evitaba el contacto físico. Lo que otros llamaban excéntrico, ahora podríamos entenderlo como sensibilidad sensorial y pensamiento rutinario. A Tesla no le interesaba el estatus social, estaba obsesionado con la energía, las frecuencias y la idea de la energía inalámbrica. Caminaba casi 20 kilómetros al día y hacía cálculos complejos mentalmente por diversión. Su atención a las fuerzas invisibles cambió la forma en que el mundo usa la electricidad, pero su torpeza en los negocios lo mantuvo en la sombra. Cuanto más inventaba, más gente lo malinterpretaba. Sin embargo, las ideas que dejó atrás ahora impulsan nuestra era inalámbrica. Al igual que Tesla, Albert Einstein no era aficionado a las conversaciones triviales. De niño, hablaba tarde, prefería el silencio a la charla y se concentraba intensamente en problemas abstractos. Biógrafos modernos han sugerido a menudo que mostraba signos compatibles con autismo de alto funcionamiento. Lo que destacaba no era solo su inteligencia, sino también el funcionamiento de su mente. Filtraba el ruido y se centraba en la lógica y la estructura puras. Einstein dijo una vez que pensaba en imágenes, no en palabras. Eso por sí solo da una pista de cómo transformó la física. Mientras que otros tardaban años en comprender ecuaciones complejas, él podía transformar mentalmente conceptos como el tiempo y el espacio como si fueran piezas de un rompecabezas. No era un gran estudiante, no disfrutaba de las rutinas escolares y a veces olvidaba tareas sencillas. Pero cuando se trataba de visualizar cómo viaja la luz o cómo la gravedad distorsiona la realidad, nadie más se acercaba. El cerebro de Einstein no era típico y precisamente por eso funcionaba de maneras que nadie esperaba. Su silencio contenía ecuaciones. Su silencio cambió el mundo. Cuando Stephen Wiltshire era niño, no hablaba. Los profesores no sabían qué hacer con él y, al principio, nadie se daba cuenta de que prestaba atención de una forma que nadie más lo hacía. Diagnosticado con autismo a los 3 años, empezó a expresarse dibujando mucho antes de usar palabras. Una de sus primeras obsesiones fueron los edificios. Los dibujaba sin parar, con líneas exactas y una precisión asombrosa, hasta el número de ventanas. Puede parecer impresionante, pero lo que realmente lo distingue es lo que puede hacer de memoria. Stephen puede mirar el horizonte de una ciudad una sola vez, desde un vuelo en helicóptero o un corto trayecto en coche, y luego dibujarlo entero con sumo detalle sin ninguna referencia. Hablamos de cientos de edificios con una perspectiva perfecta, todo desde una sola vista. Los expertos lo llaman un erudito, alguien cuyo cerebro, aunque diferente, está programado para la brillantez en un área específica. Su autismo puede dificultar la conversación cotidiana, pero le da una ventaja que la mayoría de los artistas no pueden imaginar. No se limita a copiar lo que ve. Lo captura, lo almacena y lo redibuja como una cámara humana. Su obra ahora se exhibe en todo el mundo, no por una etiqueta, sino porque nadie más puede hacer lo que él hace. Anthony Hopkins no encaja en el molde de la típica estrella de Hollywood. Es reservado, meticuloso y admite que nunca entendió del todo a la gente de la forma habitual. En los últimos años se sinceró sobre su condición de miembro del espectro autista, algo que descubrió más tarde en su vida. Tenía mucho sentido. Hopkins siempre se ha descrito como socialmente distante, a menudo abrumado por el ruido o el desorden emocional. Pero si le das un guión, todo encaja. Mientras algunos actores se saltan los diálogos e improvisan, Hopkins se sumerge en el texto como si descifrara un mensaje secreto. Lee guiones más de 100 veces, a veces memorizando películas enteras antes de empezar el rodaje. Esa intensa repetición, la necesidad de rutina y la concentración son rasgos que a menudo se asocian con el autismo. Pero para Hopkins han sido la base de actuaciones legendarias. Desde El silencio de los inocentes hasta El padre, no solo actúa, sino que se convierte en el personaje, cada palabra pronunciada con un propósito. No interpreta los papeles a gritos, sino con precisión. Cuando la gente piensa en Tim Burton, piensa en ángulos extraños, rostros pálidos y paisajes góticos. Pero detrás de esa estética inquietante se encuentra un director que a menudo ha dicho que se sintió como un extraño la mayor parte de su vida. Aunque nunca fue diagnosticado formalmente, Burton ha dicho en entrevistas que cree estar en el espectro autista. Y una vez que sabes eso, sus películas comienzan a parecer aún más personales. Personajes como Eduardo Manos Tijeras o Jack Skellington no son solo ficticios, son versiones de sí mismo. Burton tiene una manera de tomar emociones que son difíciles de describir: la obsesión por la soledad, el miedo a las multitudes y convertirlas en mundos enteros. Evita los grandes eventos de Hollywood, prefiere trabajar en entornos concentrados y tranquilos, y a menudo dibuja solo durante horas para desarrollar sus ideas. Sus rasgos autistas, una concentración intensa, pensamiento visual e incomodidad con las situaciones sociales, no bloquearon su creatividad, ayudaron a moldearla. No intentó encajar, construyó un universo donde las personas como él ya pertenecían. Charles Lutwidge Dodgson, más conocido como Lewis Carroll, no solo fue el creador de Alicia en el País de las Maravillas.
También fue matemático, fotógrafo y alguien que no encajaba del todo en la vida cotidiana. Evitaba el contacto visual, prefería las rutinas y hablaba de una forma inusualmente formal, incluso con conocidos cercanos. Muchos investigadores sugieren hoy que probablemente mostraba signos de autismo. Carroll estaba obsesionado con los rompecabezas, la lógica y la estructura. Escribía cartas con escritura especular y creaba juegos de palabras que solo él parecía entender. Pero en lugar de ver el mundo como los demás, lo transformó en algo más curioso. Por eso el País de las Maravillas se siente como un sueño. Es un espacio donde la lógica se retuerce, pero siempre sigue sus propias y extrañas reglas. La dificultad de Carroll para interactuar socialmente y sus estrictos hábitos no lo aislaron. Le dieron acceso a una creatividad que no necesitaba ajustarse a los estándares de nadie. Convirtió un paseo en barco con niños en un libro que todavía se lee en todo el mundo. Su autismo no le impidió hacer magia. Ayudó a definir su forma de hacerla. Satoshi Tajiri no era de los que seguían a la multitud. De niño en Japón rara vez hablaba, no conectaba fácilmente con sus compañeros de clase y a menudo faltaba a la escuela, no por rebeldía, sino para coleccionar insectos. Esa obsesión por los insectos se convirtió en la base de Pokémon, un universo de juegos que más tarde conquistaría el mundo. Se cree que Tajiri se encuentra dentro del espectro autista. Se le describe como alguien que piensa en sistemas, ve patrones, conexiones y detalles que otros pasan por alto. Cuando creó Pokémon, no perseguía la fama. Estaba construyendo un mundo basado en el comercio, el descubrimiento y la evolución, cosas que personalmente amaba y comprendía. Tajiri no suele aparecer en público y sus entrevistas son escasas. Pero los sistemas que diseñó siguen creciendo décadas después y ahora abarcan juegos, series, películas y más. Los mismos rasgos que lo hicieron diferente, concentración, obsesión, profunda lógica interna, son precisamente lo que hizo de Pokémon un éxito mundial. No solo imaginó un juego, creó una cultura, todo debido a cómo funciona su mente. No le interesaba mucho la conversación, apenas toleraba la compañía y a menudo pasaba días sin hablar. Miguel Ángel no solo era retraído, sino que estaba encerrado en su obra. Esculpir no era algo que hiciera, era algo que tenía que hacer. Los académicos que han estudiado sus cartas y rutinas ahora creen que mostraba fuertes signos de autismo, dificultad con la interacción social, extrema sensibilidad al ruido y la luz, concentración obsesiva y un desprecio casi total por las apariencias o la comodidad. Dormía completamente vestido, se saltaba comidas y podía trabajar en un solo detalle durante semanas. Esa intensa concentración produjo algunas de las obras de arte más grandiosas jamás creadas. El David, el techo de la Capilla Sixtina, la Piedad. Cada uno un producto de un perfeccionismo obsesivo. No necesitaba instrucciones. Veía la forma final atrapada dentro del mármol y la iba desmenuzando hasta que apareció. Miguel Ángel nunca persiguió la fama. Persiguió la claridad, la precisión y la belleza a través del silencio. En muchos sentidos, no estaba esculpiendo para otros. Estaba intentando darle sentido a un mundo que no siempre tenía sentido para él. Isaac Newton no se llevaba bien con los demás, ni en la escuela, ni en las reuniones, ni siquiera en las cartas. Prefería la soledad y la estructura. Rara vez hablaba a menos que fuera necesario y guardaba cuadernos llenos de secretos y experimentos personales. Hoy en día, muchos historiadores creen que probablemente mostraba signos clásicos de autismo. Era hipersensible a los sonidos, de hábitos estrictamente ordenados, y podía concentrarse en un solo problema durante meses sin distracciones. Así fue como descubrió las leyes del movimiento, cómo descifró la gravedad y cómo sentó las bases de la física moderna mientras estaba encerrado durante una plaga. Newton no se dejaba llevar por el reconocimiento. Lo impulsaba la lógica y la necesidad de explicar lo que otros pasaban por alto. Una vez dijo que podía retener una idea en su mente sin fatigarse hasta que la resolvía. Ese es un don excepcional y uno que a menudo viene con el autismo. No era solo un científico, era un constructor de sistemas invisibles, del tipo que la mayoría de la gente ni siquiera puede empezar a ver. Donde otros hacían preguntas, Newton construía las respuestas. A Stanley Kubrick no le gustaba dar explicaciones. Rara vez daba entrevistas, evitaba los estrenos y era conocido por su obsesión por el control. En el set, pedía a los actores que repitieran la misma escena docenas de veces, a veces más de 100, no para frustrarlos, sino porque su mente se centraba en la sincronización exacta, los gestos sutiles y las sombras que caían en el momento justo. Muchos de quienes han trabajado con él o estudiado su comportamiento sugieren que probablemente mostraba signos de autismo. Seguía rutinas rígidas, detestaba el caos social y pensaba visualmente con extremo detalle. Antes de empezar a rodar, creaba guiones gráficos de películas enteras, incluso con ángulos de cámara individuales. Para él, cada película era un rompecabezas que debía resolverse a la perfección, ya fuera 2001, Una Odisea del Espacio o El Resplandor. Sus guiones no eran solo palabras, eran ingeniería. La incomodidad de Kubrick ante las multitudes y su fijación por el orden visual le ayudaron a crear películas que a algunos les resultaban frías, pero hipnóticas para otros. No buscaba realismo, sino estructura. Su autismo no bloqueaba la creatividad, la refinaba, la filtraba y agudizaba cada fotograma hasta convertirlo en algo inolvidable.
Andy Warhol dijo una vez: "Me gustan las cosas aburridas", y lo decía en serio. Pintaba latas de sopa, billetes de dólar y famosos una y otra vez, no porque se le acabaran las ideas, sino porque su cerebro estaba programado para ver el poder de los patrones. La vida rutinaria de Warhol, su tono monótono en las entrevistas y su incomodidad en situaciones sociales han llevado a muchos expertos a creer que probablemente tenía autismo. No conectaba fácilmente con la gente, pero conectaba con las imágenes como pocos lo han hecho. La repetición lo calmaba. No era pereza, era precisión, ritual, orden. Su estudio, The Factory, se convirtió en una extraña mezcla de caos y control, pero incluso entonces mantuvo la distancia. Filmó horas de metraje sin cortes, observó la vida real como si fuera una película y a menudo evitaba el contacto visual. Aún así, se convirtió en el rostro del arte pop. El hombre que usaba pelucas, usaba una grabadora para hablar por sí mismo y rara vez mostraba emociones, convirtió sus peculiaridades en un lenguaje visual. A Warhol no le importaba la belleza tradicional, le importaba la presencia, la familiaridad, los íconos. En un mundo donde todo se mueve rápido, nos hizo mirar lo mismo hasta que parecía diferente. Su autismo no lo aisló del arte, le permitió transformarlo. Mozart ya escribía música antes de poder formar oraciones completas. A los 5 años compuso sus primeras piezas. A los 6 actuaba para la realeza. Ese tipo de talento parece casi imposible, a menos que se considere cómo funcionaba su mente. Si bien no existe un diagnóstico de su época, muchos investigadores modernos creen que Mozart probablemente mostró rasgos autistas: hipersensibilidad al sonido, una rutina intensa, arrebatos emocionales e hiperconcentración en intereses específicos. A menudo se le describía como socialmente torpe, propenso a cambios repentinos de humor y abrumado por la información sensorial. Pero dale un piano o una pluma y entró en un mundo completamente diferente. No solo escribió música, la absorbió, la transformó y la recompuso de maneras que otros no podrían imaginar. Sinfonías enteras se formaron en su mente antes de escribirlas, y podía tocar piezas complejas después de escucharlas una vez. Sus cartas estaban llenas de extraños juegos de palabras y patrones, casi como si intentara comunicarse con un ritmo que solo él entendía. En situaciones sociales, a veces se reía inapropiadamente o repetía frases una y otra vez. Pero al componer, su pensamiento se volvía clarísimo. Mozart no solo escuchaba música, veía su estructura, sus capas, sus matemáticas. Su cerebro procesaba el sonido a un nivel que la mayoría de la gente nunca alcanza. Ese mismo cerebro puede haber hecho el mundo confuso y caótico, pero también nos dio más de 600 obras que aún conmueven al público siglos después. Su autismo no bloqueó el genio, lo ayudó a componerlo. Charles Darwin dedicó años al estudio de los percebes, no por dinero ni fama, sino porque algo en sus diminutas conchas le fascinaba. Catalogó miles de especímenes, documentó diferencias microscópicas y tomó montones de notas. Esa obsesiva atención al detalle, junto con su aversión a las reuniones sociales y las rutinas estrictas, ha llevado a muchos investigadores modernos a sugerir que probablemente padecía autismo. Darwin evitaba los ambientes ruidosos, prefería los paseos solitarios y seguía hábitos diarios con tanta precisión que incluso su familia los respetaba. Pero eso es lo que hizo que su pensamiento fuera tan poderoso. No se limitaba a observar la naturaleza, sino que la examinaba sin cesar. Cuando navegó en el Beagle, no estaba allí buscando emociones fuertes. Estaba recolectando, dibujando, clasificando e intentando comprender cómo todo se conectaba. Esa intensa concentración le ayudó a formular una teoría que cambió la ciencia para siempre: la evolución a través de la selección natural. El cerebro de Darwin no era fácil de socializar, pero nunca dejó de analizar. Su silenciosa persistencia, no su encanto, es lo que transformó la biología. Bobby Fischer podía sentarse ante un tablero de ajedrez durante 8 horas sin pestañear. No solo jugaba al ajedrez, sino que vivía en él. Desde niño mostró una intensidad extrema, negándose a hablar de nada que no fuera la partida. Su falta de contacto visual, sus dificultades sociales, su obsesión por las rutinas y su comportamiento rígido han sido citados por expertos como signos de autismo. Memorizaba partidas enteras, estudiaba a sus oponentes durante horas y repasaba las partidas mentalmente con una precisión impecable. A los 14 años ya era campeón de Estados Unidos. A los 29 se convirtió en campeón mundial al derrotar a Boris Spassky durante la Guerra Fría ante millones de espectadores. Pero fuera del juego, Fischer era retraído e impredecible. Desconfiaba de la gente, evitaba las entrevistas y a menudo se aislaba. Su genio provenía de la concentración absoluta, el reconocimiento de patrones y un cerebro capaz de procesar jugadas con docenas de capas de antelación. Puede que el autismo le dificultara la vida cotidiana, pero sobre el tablero le daba una ventaja inigualable. No solo entendía el ajedrez, él era el ajedrez. Bill Gates siempre ha sido diferente. No era el más ruidoso de la sala, pero a menudo era el más inteligente y el más centrado. Mucho antes de fundar Microsoft, Gates pasaba días absorto en libros, a veces leyendo enciclopedias de principio a fin.
En los últimos años, muchos psicólogos y escritores de tecnología han señalado cómo su comportamiento, especialmente en su juventud, reflejaba rasgos comúnmente asociados con el autismo. Una intensa fijación en temas, dificultad para la conversación trivial, torpeza social y estrictas rutinas personales. Gates nunca ha confirmado un diagnóstico, pero su enfoque profundo y limitado en la informática, su hábito de caminar de un lado a otro mientras piensa y su tendencia a distraerse cuando están profundamente concentrados son indicadores frecuentes en personas con autismo. Lo que hizo a Gates tan exitoso no fue solo su inteligencia, sino su capacidad para concentrarse en los problemas y no soltarlos. Mientras otros disfrutaban de la vida universitaria, él escribía código hasta altas horas de la noche. A menudo memorizaba páginas de información técnica y se sumergía en los sistemas sin ningún interés en distracciones. Ese tipo de atención obsesiva le ayudó a identificar el rumbo del software y a llegar primero. Ni siquiera su comportamiento discreto en público le ha impedido moldear el mundo tecnológico moderno. Gates quizá no fuera el CEO más carismático, pero sí el que tenía la visión más clara. Eso fue lo que convirtió una afición informática en una transformación global. A Steve Jobs no solo le importaba cómo funcionaban las cosas, sino también su aspecto, cómo se sentían y cómo conectaban con la gente. Pero transmitir esa visión no siempre fue fácil. Podía ser intenso, obsesivo y extremadamente exigente. Sus antiguos compañeros solían comentar que se obsesionaba con los detalles más pequeños, a veces cambiando cronogramas completos de productos por la curva de un botón o el tono de un color. En los últimos años, cada vez más expertos e investigadores del sector tecnológico han sugerido que Jobs podría haber mostrado rasgos asociados con el autismo. Tenía dificultades para la empatía en las relaciones personales, seguía hábitos estrictos y mostraba una especie de visión de túnel que, si bien era difícil para los equipos, convirtió los dispositivos de Apple en iconos culturales. Jobs no era programador, pero sí un pensador sistémico. Podía comprender el diseño, la función y la experiencia de usuario de un producto a la vez. Ese tipo de pensamiento complejo es poco común y se encuentra a menudo en personas con autismo. No era solo un empresario, era alguien que reinventó cómo la tecnología podía sentirse humana. Incluso sus famosas presentaciones magistrales seguían ritmos emocionales precisos. Detestaba las reuniones sin estructura, evitaba las conversaciones intrascendentes y a menudo prefería caminar solo mientras pensaba. Jobs no encajaba en el molde del típico CEO, pero precisamente por eso, sus ideas moldearon el mundo en el que vivimos hoy. Su mente no se movía en línea recta. Conectaba puntos que la mayoría de la gente ni siquiera veía. Cuando Tom Stoltman entra en una habitación, la gente ve tamaño. 2 metros y 3 centímetros, más de 180 kilogramos de músculo. Lo que no siempre ven es el diagnóstico detrás de los récords mundiales. Tom es abiertamente autista y habla de ello con la misma honestidad que en las competiciones. Diagnosticado a los 5 años, pasó su infancia lidiando con la ansiedad, el aislamiento y la sensación de ser diferente. Pero lo que el autismo le quitó de su vida social, se lo devolvió en una concentración impecable. Entrena más duro, levanta pesas con más inteligencia y bloquea las distracciones con una disciplina mental que pocos pueden igualar. Tom no considera el strongman solo como un deporte. Es su estructura, su ritmo, su forma de navegar en un mundo caótico. Repite patrones de entrenamiento obsesivamente, estudia su propia técnica con extremo detalle y visualiza los levantamientos mucho antes de tocar la barra. Así se convirtió en la primera persona con autismo en ganar el título de hombre más fuerte del mundo, y luego lo volvió a ganar. No se trata solo de cargar piedras o voltear neumáticos. Está demostrando que la fuerza tiene más de una forma. Para Tom, el autismo no es una debilidad. Es parte de lo que lo hace inquebrantable bajo presión, tranquilo en la tormenta y enfocado en su objetivo. No solo venció las probabilidades, las aplastó. Desde el tablero de ajedrez hasta la pantalla de cine, desde la sala de conciertos hasta el escenario de halterofilia, estas personas no se vieron limitadas por el autismo. En muchos casos, les dio la ventaja que necesitaban para cambiar sus campos para siempre. Sus mentes no seguían las reglas habituales y eso es precisamente lo que los hizo grandes. No intentaban ser típicos, simplemente eran ellos mismos de forma plena e inolvidable. Eso es todo. ¿Cuál de estos genios te sorprendió más? Escríbenos en los comentarios. Para más información útil, mira otros videos.